Buenas tardes, nos encontramos con el profesor César Plazas que nos va a ayudar a una retroalimentación acerca de Quetzalcóatl. Bueno, Quetzalcóatl, que significa, que se divide en dos palabras, Quetzal y Coatl. Quetzal significa serpiente y Coatl emplumada. Quetzalcóatl era una de las deidades o dioses más representativos de la cosmogonía azteca y por lo tanto uno de los dioses más representativos de todas las culturas étnicas de Mesoamérica y de América Latina. Aunque muchas culturas étnicas de América Latina no sepan ni siquiera quién es Quetzalcóatl, podemos ver que la serpiente emplumada es representativa en todas las figuras morfológicas o todas las figuras que podamos ver como representativas de todas las culturas étnicas de Latinoamérica, en este caso pues de la Orinoquía o de Colombia. Para los indígenas las serpientes es tan importante como símbolo porque la serpiente para ellos representa el todo, el alfa y el omega, el masculino, el femenino, todas las dicotomías que nosotros conocemos como yin, yang, alfa, omega, masculino, femenino, calor, frío. Para los indígenas Quetzalcóatl representa el todo, el alfa y el omega, no representa solamente una parte de esas dicotomías. Entonces podemos ver que la gran importancia, así como para las otras culturas a nivel mundial, como eran tan representativos Buda, Confucio, Hermes Trismegisto, pues evidentemente para las culturas étnicas Quetzalcóatl era un dios o deidad representativa de ellos, y hay historias de cómo fue la cosmogonía de la concepción del hombre mismo a partir de la historia de Quetzalcóatl. Desde que tenemos mucha información aparte históricamente hablando de Quetzalcóatl, sobre todo en Mesoamérica con los aztecas, podemos ver que para ellos, sobre todo para los aztecas, Quetzalcóatl ya tenía su propia historia, era de cierta forma también el Moisés de la historia azteca. A él también lo quisieron matar cuando era pequeño, pues estamos hablando del que representaba para ellos a Quetzalcóatl. Y como pez fue llevado a las aguas para que fuera ahogado y sobrevivió, y los abuelos lo ayudaron a desarrollarse y bueno, lo criaron. Esa es una de las historias. La otra historia bajo la cosmogonía azteca es que Quetzalcóatl incitó a los dioses a la evolución del hombre. Entonces, por lo tanto, el hombre debe adorar a Quetzalcóatl y Quetzalcóatl debe adorar al sol y a la luna. Y a los reyes a los reyes no es la palabra, sino a los padres de Quetzalcóatl, que eran los creadores del universo mismo. Para eso hay muchas historias cosmogónicas con respecto a la evolución y concepción de la Tierra y del universo, a partir de la historia de Azteca y Quetzalcóatl. Era tan importante Quetzalcóatl de igual forma para muchas de las culturas étnicas latinoamericanas. Podemos ver asimismo en la vereda del Carmen, aquí en los llanos orientales de Colombia, dos serpientes gigantes, una en contravía de otra, hechas en piedra por los indígenas, que aún no se ha establecido con claridad qué tipo de indígenas existían arriba en la vereda del Carmen. Entonces Quetzalcóatl mismo, la serpiente como tal, era una deidad que cuidaba algo, o era el dios al cual ellos adoraban. Eso es lo que aún no está muy claro en la historia, sobre todo llanera étnica. Si vemos el símbolo de Hermes Trismegisto, pues vemos que el símbolo de la medicina es igual al mismo símbolo de Hermes. Por lo tanto, ¿quién le habría dicho a Hermes que las dos serpientes entrelazadas iban a representar la columna vertebral y lo que nosotros conocemos como los chakras? Pero ¿quién le enseñó a Quetzalcóatl ese tipo de cosas al decir o al pensar que las serpientes entrelazadas, una siendo positiva, otra negativa, masculina, femenina, pues iban a representar algo tan importante para nosotros como es la medicina? Otra de las historias de Quetzalcóatl es que él se despidió de su reinado y que evolucionó como ser y no más como ser, como persona, más no por el tener, y evolucionó tanto que se despidió de su comunidad o de su pueblo e hizo un libro en el cual pues plasmó, y que está perdido hasta el momento, no se ha encontrado, plasmó
que se iba en el horizonte del Golfo de Yucatán. Cuando esa era la época, digamos, de luz de la comunidad azteca en lo que era pues la historia de ellos en general. Después vino la oscuridad, el tiempo del oscurantismo de ellos, en el cual llegaron los españoles. Cuando llegaron los españoles usaban un casco con un plumaje atravesado, dependiendo del rango, o a lo largo, en el cual obviamente los indígenas pensaron que era Quetzalcóatl el que llegaba de nuevo y el que había prometido que volvería. Para algunos Quetzalcóatl fue representativo porque era muy parecido en su morfología o en su raza a Santo Tomás de Aquino, que era uno de los frailes que llegaba también de España, y que evidentemente pues hizo que fuera uno de los conceptos fuertes para poder dominar la comunidad o las culturas étnicas de Mesoamérica. De igual forma pues vemos que a nosotros como Latinoamérica también nos han quitado la religión, entre comillas, porque llegó el cristianismo, el cristianismo llegó a América Latina, pero Quetzalcóatl ya había impuesto unas reglas y que dentro de esas reglas obviamente no estaban matarse unos a los otros. Entonces Quetzalcóatl para mí es el homónimo de Jesucristo en las comunidades étnicas latinoamericanas o mesoamericanas. Como para terminar con el tema de Quetzalcóatl, vemos que él es y fue una de las deidades cosmogónicas más representativas, no solamente de la comunidad azteca, sino de las comunidades étnicas desde la Masorinoquia hasta los incas en Perú. Entonces ponen las deidades porque hay muchos mitos o leyendas en la Amazonía colombiana que hablan sobre las gigantes serpientes que salen en el río Amazonas. De igual forma hay muchos mitos y leyendas en la Orinoquía colombiana con respecto a las serpientes. Entonces vemos que Quetzalcóatl, como la serpiente emplumada la conocemos, fue uno de los más grandes dioses representativos dentro de las comunidades étnicas. Y el Quetzal era la moneda, entre comillas, de los mexicanos, perdón, de las culturas azteca, en el cual, si lo podemos llamar moneda, el Quetzal pues era representativo del trueque o era un símbolo monetario.